habéis traído Biblia en el móvil y los que habéis traído Biblia ahí, este es de los míos, me acompañéis para hacer lectura al libro de Éxodo, capítulo 32. Un versículo antes del 32, que es el 31-18, dice: el becerro de oro. ¿Nos podemos poner de pie, por favor, todos, ante la palabra? ¿Te puedes poner de pie para honrar la palabra? A no ser que estés enfermo o seas anciano. Ponte en pie, por favor. Pónganse en pie, todos los que puedan ponerse en pie ante la palabra. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: atención, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus manos y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y atención, el sincretismo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, atención, la administración que Aarón se inventó, edificó un altar delante del becerro y pregonó ahora Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Tomen asiento. ¿Qué Aarón? Funde el oro, hace un ídolo, planta un altar y pregona fiesta para Jehová. No hay quien lo aguante. La que armó con el culto, ¿no? Menuda mezcla hizo. Gloria al Señor. Moisés lleva 40 días metido en la montaña, en la nube, recibiendo los diseños y los preceptos y las figuras que Dios tiene del cielo para que Moisés las represente en la tierra. Y después de darle todos los diseños del tabernáculo, las medidas, los materiales, los diseños de las ropas, los diseños de los vasos que tenían que administrar, Dios alisa 2 tablas de piedra. Gloria a Dios. Y escribe en ella su ley. Son tablas que tienen letra, pero no tienen vida. Hay mucha gente que está viviendo el evangelio del intelecto. He visto jóvenes subirse en un púlpito, recitarte los 150 salmos de memoria, el cantar de los cantares y los profetas mayores y menores, pero no han tenido vida de Dios dentro de ellos. Capaces de recitarte 1000 versículos de memoria, evangelio de intelecto, pero no transmiten vida de Dios. Quiero deciros que el evangelio no nace del intelecto. El evangelio nace de un corazón arrepentido. Gloria al Señor.
A estas tablas las ha escrito Dios. Yo no sé quién te escribe a ti. Hay quienes escrito por el sistema, otros por la opinión de los hombres. Yo quiero que me escriba Dios. Y le da la ley. Todos sabemos lo que la ley era. Los 10 mandamientos, el decálogo bíblico. Lo refresco. Oh Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni de ave, ni de animal, ni de cuadrúpedo, ni de hombre, ni de mí mismo. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es: no te inclinarás ante estas imágenes, ni las honrarás. El tercer mandamiento que Dios le da a Israel es: no tomarás el nombre de Yahvé o Jehová, como quieras decirlo, en vano. El cuarto mandamiento es: guardarás el sábado como día de reposo para santificarlo. No trabajarás, sino que será un día dedicado para Dios. El quinto mandamiento que Dios le da al pueblo es: honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra y vivas largos días. El sexto mandamiento le dice al pueblo: no matarás. Cuidado. El original dice: no cometerás asesinato. Porque una cosa es matar sin intención y otra cosa es matar con premeditación. Si vienen a matar a mi hija, yo instantáneamente la defiendo, y puede ser que le arrebate la vida al que quiera arrebatarle la vida a mi hija. No he querido matarlo, pero mi instinto ha sido así. Eso es una cosa, y otra cosa es tu premeditar la muerte de una persona. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. No puedo adornar lo que está ahí escrito. El octavo mandamiento es: no hurtarás. El noveno mandamiento es: no tomarás o no dirás falso testimonio. Mira, no hay cosa que más coraje me dé que me critiquen por algo que no he hecho. Porque si me criticas por algo que he hecho, digo: es que lo he hecho, lo tengo que asumir. Pero que se inventen cosas para difamar a un hombre, eso es una falta muy grave para el Señor. Amén. Y el décimo es: no codiciarás lo de tu vecino. Ya me entendéis. Esta es la ley. Dijo un gran rabí que si la ley la pudiéramos comparar, y perdonar esta expresión, a un limón, y pudiéramos partirla por la mitad, y pudiéramos coger una parte de un limón y exprimirlo como se exprimiría, el resumen de los 5 primeros mandamientos se resumiría en un solo mandamiento: es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Si pudiéramos coger la segunda parte del decálogo bíblico y exprimirlo, la esencia de los 5 siguientes mandamientos se resumiría en un solo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque aunque la ley es una ley de exigencia y de prohibiciones, recuerda, la naturaleza de la ley era el amar a Dios y al prójimo. ¿Estás de acuerdo? Moisés tiene el decálogo bíblico en sus manos. Es el primero en recibir la información de la ley de Dios para transmitirla al pueblo. Él es el legislador, el que tiene que transmitir y enseñar e implantar la ley en el pueblo. Claro, él es el primero en leerlo, José. Él es el primero. Él es el primero en adquirir el conocimiento. Y a veces, no siempre, pero a veces el conocimiento nos hace pensar que somos superiores, gloria al Señor. Y a veces, no siempre, no digo que el conocimiento envanezca, hermanos, no caigo en ese error, no voy a desacreditar el conocimiento, pero a veces el conocimiento
conocimiento nos hace mirar por encima del hombro a personas que quizás no sepan tanto. Me imagino a Moisés leyendo el decálogo bíblico, y como somos así, hermanos, que utilizamos la palabra como espada y no como espejo, gloria al Señor, y siempre cogemos los textos de la Biblia para golpear a otros en vez de reflejarnos a nosotros mismos. Moisés, cuando comienza a leer, su mente se prejuicia y comienza a decir: bueno, vamos a ver, el primer mandamiento me habla de que no pueden haber dioses en el pueblo, y el segundo de que no se pueden inclinar. Con estos dos mandamientos voy a fulminar tal casa y tal familia y tal hombre, porque veo que ellos tienen la tendencia a inclinarse ante esos dioses y ante los ídolos. Cuando Moisés lee el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, él piensa en esa gente que se toma el culto a la ligera, que no hace caso del pastor ni se somete a la administración, que viene cuando él quiere, que no le importa cómo funciona la iglesia, que no asiste a nada de lo que está establecido. Moisés dice: con este mandamiento barro a este sector. Cuando llega el cuarto, ve, dice: guardarás el Shabbat. Él piensa en esa gente que vive afanada, que solamente tiene tiempo para él, para su casa, para su negocio, para lo suyo, para su tiempo, para su economía, para su diversión, pero nunca son capaces de apartar un tiempo para Dios, y así sucesivamente. Pero atención, iglesia de Dios, cuando Moisés se tropieza con el sexto mandamiento, se da cuenta que la espada que Moisés lleva en la mano tiene dos filos: un filo para el pueblo, pero también un filo para el predicador. Y el sexto mandamiento, cuando le entra en la mente, lo golpea y lo redarguye, y el mandamiento dice: no matarás. Y la mente de Moisés se remonta 40 años hacia atrás, y él se acuerda que hace 40 años levantó la mano contra un egipcio y le arrebató la vida, y aquel que quería matar a todos con la espada de la ley se dio cuenta que él también iba a morir con ese mandamiento, porque él también había transgredido la ley de Dios. Gloria al Señor. Pero tenemos el costumbre de golpear a todo el mundo creyendo que nosotros no transgredimos. Pero tengo que deciros que todos los que estamos aquí somos transgresores de la ley de Dios. ¿Sí o no? ¿Os acordáis cuando sorprendieron a aquella mujer en el acto de inmoralidad? ¿Ya me entendéis? Y cuando vinieron la multitud le dijeron: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en este acto de inmoralidad, la ley de Moisés manda que las apedremos, ¿tú qué dices? Y Jesús dijo: el que esté limpio de pecado, que tire contra ella la primera piedra. La pregunta es: ¿de pecado? ¿Pero de qué pecado me estás hablando, Jesús? ¿Del mismo pecado que ha hecho esta mujer? Dice: no, no te he especificado ningún pecado, he dicho de pecado, porque está escrito en la palabra que el que transgrede la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. Luego, entonces, ¿cómo te atreves tú a venir al templo con piedras para apedrear a nadie cuando tú también has transgredido la ley de Dios? No puedes criticar a otro porque peque de diferente forma que tú, porque todos los que estamos aquí hemos transgredido la ley de Dios, y nadie tenemos derecho de tirar piedras contra nadie. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¡Gloria a Dios! Luego, entonces, la ley es mala, Pedro. En ningún momento. El apóstol San Pablo, el teólogo por excelencia, dijo: la ley es santa. Dijo: la ley es la ley es santa, o la ley es buena, y el mandamiento es santo. ¿Y dónde está el problema, José? Dice: el problema, dice San Pablo, está en mí, que soy un carnal y estoy vendido al pecado. Y ahora pregunto, hermanos, cuando se escribió el Cantar de los Cantares, era un libro que tenía expresiones un poco difíciles
difíciles de asumir, gloria al Señor. Y los rabís expertos le dijeron a los jóvenes: no leáis el Cantar de los Cantares hasta que tengáis 30 años, y tengáis la mente bien formada y madura, porque si leéis este libro con una mente inmadura, os puede confundir y despertar pasiones extrañas y extraviaros. Y yo decía: pero ¿dónde estaba el problema, Lucas? ¿En el libro o en la mente con que se leía el libro? El problema nunca estuvo en el libro, el problema estaba en cómo tú querías leer ese libro. Y hoy digo, y dejadme que me sienta libre, ¿dónde está el problema hoy? ¿En el Evangelio o en cómo tú quieres recibir el Evangelio? El problema es cómo tú quieres recibir el Evangelio, cómo tú quieres vivir el Evangelio, porque hoy yo quiero un Evangelio rebajado, un Evangelio diluido, un Evangelio mezclado, un Evangelio adaptado a mi forma de vivir. Pero tengo que decirte que el Evangelio es santidad, el Evangelio es obediencia, el Evangelio es consagración, el Evangelio es compromiso, el Evangelio es abnegación, el Evangelio es humillación, el Evangelio es perder razones. Y no hay otro Evangelio, y no vamos a cambiar el mensaje para que el carnal esté tranquilo ni para que el tibio descanse. No, vamos a predicar el Evangelio tal cual es, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, le dañe a quien le dañe, porque no se puede cambiar el fundamento del Evangelio. Haznos dioses, le dijeron a Aarón. La tradición dice que antes de ir a Aarón fueron a Ur, su hermano mayor. Y Ur, que era un hombre con carácter, no accedió a la petición del pueblo. Hermanos, el hombre de Dios no tiene que dejarse llevar por la opinión del pueblo, y tiene que acceder a los caprichos personales de nadie. El hombre de Dios tiene que administrar lo que Dios le marca y lo que es bueno para la iglesia. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y él no quiso acceder al capricho del pueblo. Y dice la historia, la tradición cristiana, que la tradición judía, que le arrebataron la vida. Y claro, Aarón era más joven, era más niño, y cuando vio que le arrebataron la vida a su hermano, él cogió miedo. Y cuando le dijeron: tú o nos haces dioses o también te quitamos la vida. Mirad lo que hizo, hermanos, Aarón. Qué inteligencia tuvo Aarón. Dijo: traed los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y dámelo a mí. Y yo decía: pero Aarón, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde venía ese oro? ¿Quieres descubrirlo? ¿De dónde venía Israel, hermanos? Israel venía de Egipto. ¿Qué condición tenía Israel en Egipto? Eran esclavos. ¿Cuál era la señal de un esclavo? El pendiente. Era oro de Egipto, hermanos. Y yo decía: pero Aarón, con el oro de Egipto vas a hacer algo dentro del culto. Y él decía: sí, hombre, que yo lo adapto, que yo le doy mi forma, que yo lo pongo a mi manera y hago que esto sirva aquí adentro. Tengo que deciros que lo de Egipto no vale para aquí adentro, no. Por mucho que le quieras cambiar la forma, por mucho que quieras adaptarlo, por mucho que quieras maquillarlo, lo de Egipto tiene naturaleza de Egipto y no sirve para aquí adentro. ¿Os acordáis cuando el criado fue a buscar esposa para Isaac y se paró en el pozo? Y dice la Biblia que después de orar, ¿quién salió? Rebeca. Y le puso zarcillos y le puso pendientes. ¿Cómo puede ser si era una moza y su padre era el más rico del lugar? ¿Cómo que no la tenía enlajada de oro? Y es que Rebeca no se embelleció con el oro de Betuel, su padre. Rebeca se embelleció con el oro de Abraham. Y tengo que deciros que las iglesias no se embellecen con los adornos y con los entretenimientos y con las fantasías. La iglesia se adorna con la oración, la iglesia se adorna con el ayuno, la iglesia se adorna con la palabra, la iglesia se adorna con la santidad, la iglesia se adorna con la vida cristiana. ¿Están de acuerdo, sí o no? Cojo el buril del sistema, el buril de la denominación, y le doy mi forma. Lo hago que se parezca al culto. Y me dejáis, ¿verdad? Voy como si fuera el pastor de la iglesia. Y cojo un niño que ha venido de la calle y le pongo la corbata, el traje y le enseño dos expresiones. Digo: ya te he retocado con el buril y te pongo aquí a predicar, o te pongo en el coro, pero sigues teniendo la naturaleza de Egipto dentro. Si no hay que maquillarte por fuera, lo que hay que es transformarte por dentro. Gloria al Señor. Por eso hay muchos en nuestra denominación que solamente tienen la forma de la religión, la forma
son capaces de brillar, pero no tienen vida, no han nacido de nuevo. Son como aquella moneda que le pusieron en las manos a Jesús y dijo: Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Dijo: ¿de quién es la imagen? ¿Te das cuenta? Jesús no se preocupa ni del brillo ni del material, sino de la imagen que refleja. Porque es más importante la imagen que reflejas allá afuera que el brillo que destellas aquí adentro. Porque somos capaces de brillar en los púlpitos, pero dar muy mala imagen en la calle. Y Dios no quiere que brillemos tanto aquí. Dios quiere que reflejemos su imagen allá afuera. Y atención, mi Aarón es un fenómeno. ¡Qué inteligencia! Era un pastorazo. ¿Cómo sabía meterse la iglesia en el bolsillo? ¡Levanta un becerro de oro! Y cuando proclaman al becerro, como Dios dice, esto hay que equilibrarlo. Y Aarón pone un altar delante. Becerro y altar. Altar y becerro. Becerro y altar. Altar y becerro. Becerro y altar, altar y becerro. No. O becerro o altar, pero aquí no puedes venir al becerro y al altar. No puedes mezclar esto. O eres del mundo o eres de Dios. A medias no te queremos. Becerro y altar, altar y becerro, eso es imposible. O eres santo o eres pecador. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Pero Dios no quiere nadie a medias, hermanos, ni mezclándose. No quiero venir al culto y decir amén por la tarde y por la noche hacer lo que me da la gana. No quiero venir al culto a regalarme el oído con un predicador y luego negociar como quiero y vender lo que me da la gana. O te limpias y vives para Dios, o te vas al mundo. Pero aquí no queremos altar y becerro, aquí queremos santidad, Jehová. Pero Aarón dijo: mirad, hermanos, qué culto más extraño. Un becerro, un altar, un pueblo inclinado a la idolatría. Y dice: mañana, aquí empieza el mensaje, será fiesta para Jehová. Pero si hay un becerro, si hay un altar, ¿cómo proclaman fiesta para Jehová? Porque Aarón no quiso cambiarle al pueblo de Dios. Quiso mantener el mismo Dios, pero para que el pueblo se conformara, Aarón se inventó un nuevo evangelio. ¿Me dejáis que lo diga sí o no? Ay, ¿me dejáis que lo diga sí o no? Aarón se inventó un nuevo evangelio. Estaba Mateo, estaba Marcos, estaba Lucas y estaba Juan. Pero dijo Aarón: yo que soy un fenómeno, para tener la iglesia llena y para que nadie se enfade conmigo y para que todos sean mis amigos, me voy a inventar un evangelio que se va a adaptar al gusto de todos. Y dijo: el evangelio del becerro. Sí, señores, se ha metido dentro de nuestras iglesias el evangelio del becerro. El becerro que no ve, porque los del becerro solamente se guardan de la vista del pastor, de la vista del obrero, de la vista del pueblo. Pero cuando nadie te ve, Dios nos libre lo que haces. Gloria al Señor. El evangelio que no exige, porque a los del becerro no les gusta la exigencia, no le pongas normas, no le pongas cargas, que se marcha. El becerro no corrige. A los del becerro no los corrijas, que te se van de las manos, que dicen que eres muy exigente. Esos son los del evangelio del becerro. Pero los del evangelio de la cruz nos gusta la exigencia, nos gusta la corrección, nos gusta el orden, nos gusta el esfuerzo. Creo que ha llegado el tiempo de predicar el evangelio del Sinaí. Sí, el del bronce bruñido, el del horno refulgente, el de los ojos como llamas de fuego, ese que no pasa por alto el pecado, ese que no esconde ni tapa, ese que no pasa la mano ni regala el oído. Necesitamos predicar el evangelio que destape, no digan nada, el evangelio que descubra, el evangelio que limpie, el evangelio que transforme, el evangelio que te guíe, pero que te cambie la forma de caminar. Como Jacob, ya está bien de tanto mensaje populista y mensaje de motivación. Somos la generación que va a cambiar el rapto. Y decía el otro día, leí una cosa del Angeloso de Asturias que me encantó. Dijo: viene un avivamiento porque nuestra juventud está orando tanto que tiene todos los pantalones rotos por la rodilla. Estamos
Moisés estaba en el monte. ¿Me dejáis un poquito? Aquí me más lógico. ¿Me dejáis un poquito? Y ve la llama. Y sube a ver el fuego. Y la voz de Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando la muerte sintió esa expresión, la muerte tembló. Dijo: ¿cómo? ¿Pero no son míos? Dijo: no son tuyos. Tú los vas a retener un tiempo. Pero Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Aunque tú los retengas por un tiempo, yo vendré por ellos y los levantaré de donde están y resucitarán y se vendrán conmigo. Dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para socorrerlos, Moisés. Y a ti te elijo para que vayas a libertar a mi pueblo. Yo: Señor, ¿cómo voy a ir yo? Si yo no soy nadie, si yo soy un simple pastor, si yo no tengo nada. Dame un palico de eso. Si yo no tengo nada, ellos tienen carros, caballos, armas féricas, lo tienen todo. Yo no puedo ir. No, ¿tú qué tienes en tu mano, Moisés? Pues tengo esta varica, este bastón de pastor. Háblame de tu bastón, Moisés. ¿Qué pasa con esta vara? Esta vara me ayuda a subir las montañas. Esta vara, cuando viene el lobo le haciendo el rebaño, cuando la oveja se descarría, le doy un golpecito y la meto dentro del carril. Sí, esta vara, con esta vara soy un monstruo. Dice: Moisés, no sabes lo que tienes en la mano. Estás presumiendo de algo que todavía no sabes lo que es. Dice: tíralo al suelo. Y cuando lo tira al suelo se convierte en una serpiente. Vuelve a tomar una vara, en el suelo serpiente y en las manos vara. Así somos nosotros, que mientras estemos en las manos del Señor, no hay quien nos aguante. Nuestros mensajes tienen eficacia, nuestras alabanzas tienen bendición, nuestras oraciones conmueven los cielos. Pero como te salgas de las manos de Dios y te tires a la tierra y te roces con 4 terrenales y hagas 4 tratos extraños, te conviertes en algo muy raro. Donde salgas de la mano de Dios, mantente en su mano. Y dice: yo no puedo ir, no tengo testimonio, yo maté a un egipcio, no me van a recibir. Y le dice: haz esta señal. Coge un poquito de agua y viértelo en tierra. El agua, cuando toque tierra, se convertirá en sangre. Dice: con esta señal te van a recibir. Pero ¿cómo puede ser? ¿No veis nada, Sebastián, en esa señal? ¿Qué 3 elementos se manifiestan en la señal? Agua, tierra, sangre. ¿Qué 3 elementos se manifestaron en la cruz? Agua y sangre de su costado y la tierra de su humanidad. Le estaba diciendo: si quieres mantener a la iglesia en victoria, si quieres sacarlo de sus vicios, si quieres que se arrepientan de sus pecados, si quieres que cambien, no les cuentes cuentos, no le traigas fantasías, no le traigas castillos en el aire ni le hagas luces de colores. Llévalos a la cruz, porque el que se encuentra con la cruz cambia. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Os acordáis cuando Darío quiso elevar a Daniel bien en alto y lo puso por encima de los sátrapas y de los gobernantes y lo puso el primero? No lo puso por el don que tenía para interpretar, no. ¿Sabéis lo que levantó a Daniel en lo más alto? Ahora sí, fue la oración. Porque lo que te va a mantener en alto es la oración. No. Y cuando los del becerro vieron que Daniel fue puesto en alto, porque los del becerro son unos envidiosos, no pueden ver a nadie por encima de ellos que los supere en nada, se frustran. No pueden ver un mejor cantante, no pueden ver un mejor predicador, no pueden ver un hombre y una mujer más curtido, más tratado, más bendecido que ellos. Así son los del becerro, envidiosos. Dijeron: Darío, estamos mirando en Daniel defecto. Dice: no lo encontramos, le hemos encontrado un defecto. ¿Y cuál es el defecto que tiene Daniel? Dice: que ora mucho. Porque cuando no te encuentran defectos, se los inventan. ¿Quieres que os diga algo?
A los del becerro no les gusta la oración. A los del becerro no les gusta el ayuno. A los del becerro no les gusta la consagración. Y se oponen a todo eso. Pero los de la cruz amamos la comunión con Dios. Amamos la oración. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Quieres que te diferencie los del becerro, los de la cruz? ¿Me dejas 5 minuticos solamente? 5 minutos. ¿Me dejas 5 minutos? Cuando Absalón se subleva contra David y se desata la guerra civil, le dice el rey David al general: guarda la vida del muchacho Absalón. Cuando la guerra se desarrolla, todos sabemos la historia, que Absalón sale huyendo y se queda trabado en un campo de encinas por el pelo, suspendido entre el cielo y la tierra, y Joab le quita la vida al instante. Y cuando pierde la vida, la guerra civil se termina. Hay un joven que se llama Ismael, pero le pusieron Ismael, y le decía al general: déjame que yo le lleve el mensaje a David de lo que ha pasado. Y le dice el general: no vayas, porque este mensaje no te va a dar premio. Hay gente que solamente corre de esta hora si hay un premio detrás. Si no hay premio detrás, no corren. Corren por el premio, pero si no hay premio, no corren. Y le dice: no vayas, que no vas a tener premio. Y había un etíope, un hombre de color, y le dice: tú sal corriendo y lleva el mensaje a David. Y él sale corriendo y comienza a correr, y a correr, y a correr, y a correr. Pero hay más, el Ismael es tan pesado que le dice al general: yo quiero llevarle el mensaje, déjame que le lleve el mensaje. Y dice: venga, va, sal corriendo, va. Y cuando sale a correr, hermanos, José, ¿quién llegaría primero? Pues el que llevaba rato corriendo, ¿estás de acuerdo, sí o no? Y el último llegaría, pues el que salió después. Pero cuando lees la Biblia te das cuenta que el que sale el último llega el primero, y el que sale el primero llega el último. ¿Cómo puede ser si los dos corrían con el mismo mensaje? Habían dos motivaciones diferentes. Uno corría porque sentía el mensaje en sus entrañas, otro corría porque el general se lo impuso y lo obligó. Esa es la diferencia entre los del becerro y los de la cruz. A los del becerro hay que obligarles para que hagan las cosas. O vienes pronto, te quito del coro, o no haces esto, no te doy lo otro, o haces lo otro, no te consigues esto, y tienes que ir a golpe de autoridad general para que caminen. Pero los de la cruz corren porque aman la obra, corren porque aman al Padre. ¿Están de acuerdo, sí o no? Por eso dice el libro de Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Cías, veía al Señor sentado en un trono alto y sublime, y por encima de él había serafines que daban voces diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué fácil es, Diego, adorar al Dios cuando estás en el trono y cuando la tierra está llena de gloria. Qué fácil es adorar cuando la iglesia está llena, cuando no tienes problemas, cuando todo te funciona, cuando no hay enfermedad, cuando todo te va bien. Qué fácil es adorar. Pero yo le diría: ya se os vendrá el día malo, ya se os pasarán los años, que el evangelio te va a golpear, que te va a venir el invierno y lo vas a pasar mal. Desaparecen los seres vivientes y ya no los vemos, o más digo, ya no están. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que pasa, hermanos, hasta Apocalipsis 42 libros, hermanos, y vuelve a aparecer el trono. ¿Y quién está en el trono? En el mismo lugar. Los seres vivientes siguen diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Han pasado 42 libros. Vamos a ver, ¿cómo estáis? Estamos con Isaías, estamos gozando. Sí, Isaías es el profeta de la consolación. Os habla del futuro glorioso de Sion, de renovo de Isaías, de falta de cristología. Se ha ido Isaías, ahora ha venido Jeremías. ¿Qué? ¿Cómo vais con Jeremías, Oliva? ¿Vais bien con el pastor Jeremías? Sí. Bueno, Jeremías nos está un poquito golpeando. Es un hombre un poquito así de deportaciones, un hombre que nos está hablando de desolaciones. Nos desanima un poquito con el mensaje, la verdad, pero aquí estamos. Se ha ido Jeremías. ¿Qué? Ha entrado Ezequiel en Oliva, Qué bien, ha entrado Ezequiel, que es un fenómeno. Es un hombre de visiones, de visión de futuro. Él está hablando del valle de los huesos secos, del agua salifructífera, del templo milenario, de la restauración de las naciones. Qué bien, pues está mostrando los acontecimientos del futuro. Se va Ezequiel y viene Daniel. ¿Qué? ¿Cómo ves con Daniel? Bueno, de aquel aguante. Hora por la mañana, hora por la tarde, hora por la noche, y aquí estamos. Se ha ido Daniel, ha venido Seas, yo era voz a días y todo el profeta. Ha venido Mateo. ¿Qué pasa con Mateo? Yo qué sé. No tiene muy buen testimonio Mateo. Antiguamente hacía cosas raras, Era en el banco de los tributos, siempre estaba cogiendo dinero raro. Pero aquí estamos. Se ha ido Mateo, se ha venido Marcos. ¿Qué? Marcos es muy joven, para esta iglesia.
no sé si va a tener el carácter y la personalidad para llevarla, pero se ha ido Marcos, ha venido Lucas no es judío entero, no sé si conocerá bien el costumbre del pueblo y sabrá adaptarse. Se ha ido Lucas, ha venido Juan, amor, consolación, cercanía a Dios. Se ha ido Juan, han venido los hechos, las cartas pastorales, la doctrina, y hemos llegado a Apocalipsis. 42 libros recibe esto, Oliva, 42 libros, hermanos, y aún siguen en el trono, y aún siguen adorando, porque los que son de la cruz, hermanos, les da igual el pastor que tenga, el pastor que les predique, el pastor que los administre, el pastor que los enseñe. Ellos no vienen y se van según el pastor que esté. Los del becerro sí. Si el pastor me gusta, me quedo. Si el pastor no me gusta, me voy. Por eso nuestras iglesias a veces se llenan y a veces se vacían, dependiendo de cómo caiga el pastor en la iglesia, porque hay mucha gente que son del evangelio del becerro, que solamente siguen a los hombres y a los talentos, pero el que es de la cruz no corre detrás de nadie, está perpetuo. ¡Gloria a Dios! ¿Me dejáis 5 minutos? Ay, cambié, eso no menos un minuto. ¿Me dejáis 5 minutos? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le golpearon, le hirieron, lo despojaron, lo dejaron medio muerto. Dice, y descendiendo un sacerdote, viéndole, pasó de largo. Descendió un levita, viéndole, pasó de largo. ¿Me dejáis que os diga algo? Lo malo no era que el sacerdote y el levita pasaran de largo. Lo malo era que pasando de largo se querían seguir llamando sacerdotes y levitas. Ya que pasas de largo, ten la dignidad de quitarte el título. Pero dice la escritura, un samaritano, ¿qué dice? Descendía. Dice descendía. Dice ascendía. Un samaritano iba de camino. ¿Te das cuenta? No dice si baja o si sube, porque lo importante no es que estés ascendiendo en una buena temporada ni descendiendo en una mala temporada. Lo importante es que seas que subas o seas que bajes, mantengas la compasión y los sentimientos de cristiano. ¿Saben cómo son los del becerro, los de la cruz? No se diferencian, siéntalos. Están en el mismo sitio sentados. Aplauden igual. Dicen amén igual. ¿Saben cómo se diferenciaron los verdaderos? Cuando sonó la bocina dijeron en Babilonia, hay que adorar a la estatua. Ahí se vio. Cuando la bocina sonó, el que era de la cruz se quedó erguido, esperando recibir la muerte antes que fallarle a Dios. Pero los del becerro, cuando sintieron la música de Babilonia, se postraron. Y es que los del becerro son cristianos hasta que llega la boda, hasta que llega el cumpleaños, hasta que no te llega a final de mes el dinero y te inventas cosas, hasta que tu economía falle y te vas a la asistenta a mentirle para que te dé una paga. Esos son los del becerro. Pero los de la cruz no se postran ante el mundo. Los de la cruz no se postran ante el pecado. Prefieren pasar hambre, pero mantener la pureza para Dios. ¿Qué eres? ¿Me dejáis? Del becerro de la cruz. ¿Qué evangelio estás viviendo? Moisés está allí y Dios mira detrás de Moisés y ve que el pueblo está adorando a un becerro, está pecando, y le dice: Moisés, quítate. Aquí viene la palabra. Que he visto al pueblo adorando. Déjame que descienda con mi furor y los extermine en un momento, y de ti haré una nación más grande. Ay, Moisés, no hay quien lo aguante. Cuando Moisés siente que el rebaño corre peligro, abre su pecho y saca el latido del corazón de un pastor y dice:
Pero no, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Qué dirá el amorreo, el eteo, el jebuseo, el egipcio? ¿Qué dirán? Que los trajiste aquí para terminarlos. Dice, detén tu ira. Y dice Moisés, atención hasta donde se atreve el pastor. Dice, arrepiéntete de lo que vas a hacer. Y es más, si los vas a matar a ellos, léeme a mí el libro de la vida. Ese es el corazón de un pastor, llorando por el rebaño en la intimidad, en la soledad, llorando por el pecador, llorando para que se corrija. Pero cuando Moisés llega al valle, hermanos, y ve el pecado desenfrenado, ahí no actúa con corazón de pastor, ahí actúa con mente de príncipe y dice, señores, ya estoy aquí, vengo de llorar por ti en el monte, pero que sepas que no te voy a consentir el pecado en el valle, porque aunque llore por ti a solas, no quiere decir que voy a ser un consentidor. El pecado hay que corregirlo, sea quien sea. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Cuando llegó al templo, se hizo un azote de 3 cuerdas. ¿Y qué hizo? Volcó las mesas. ¿Qué había en las mesas? Esto os va a gustar. Monedas de cambistas con diferentes pesos, palominos y animales con defecto. ¿Y Jesús qué hizo? Volcó la mesa. ¿Pero por qué vuelcas la mesa, Jesús? Si el desorden no está en la mesa, está encima. Pero Jesús me dijo, el problema del desorden no está en las 4 cosas desordenadas que hay aquí encima, sino en la mesa que le está dando respaldo y soporte a ese desorden. El problema hoy en las iglesias no son los 4 niños que tenemos a veces desordenados o los 4 pequeños desórdenes que hay, son las familias que están respaldando el desorden, tapando el desorden, porque son de mi familia y lo respaldo y lo tapo. Pero yo digo en esta hora que venga la mano de Jehová volcando las mesas, limpiando la casa. Ya está bien de tanto tapar el pecado, hay que volcar la mesa. Sabahaya Rabasoa, Rakabasa la Bahaya. Cuando llega al valle, atención, dice, el que esté por mí, dice eso. No, hombre, no, tú no te pongas del lado del pastor, que el pastor te va a equivocar. Ponte del lado de Jehová, que ese no te va a equivocar nunca. ¿Me dejáis 2 minutos, sí o no? ¿Sí o no? Y dice, venga, el que esté por Jehová, que se ponga a mi lado. Y dice la escritura, y los levitas dieron un paso. ¿Qué hacemos? Dice, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Dice, coged la espada, hombre, coged la espada, ya tenemos la espada. Dice, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacéis? Que se mierda el muslo, hombre, que se os gusta mucho presumir de la espada, de lo bien que predicáis y de los datos que hacéis, pero nunca la lleváis teñida para defender la obra. Señores, la palabra no para que te aplaudan, ni para hacerte famoso. La palabra para defender a la iglesia de los lobos, del pecado, de la mentira, de la herejía. Ya la tenemos teñida, ¿qué hacemos? Dice, pasad por el pueblo. Vamos. Dice, no, por ahí no. ¿Por dónde? Dice, empezad primero por vuestra casa. ¡Aleluya! Pasadla primero por vuestra casa. Como me gusta pasar la espada por la casa de todos, pero nunca la paso por la mía. Cuando quieras pasar la espada del evangelio, comienza pasándola por tu casa. Dice, después dice la de tu amigo, y después el pueblo. Hoy tenemos un problema muy grave, ya termino el mensaje. Tenemos un problema muy grave en nuestra misión Filadelfia. Hay 2 clases de espadas que se están moviendo y administrando en las congregaciones. Una es la espada de esgrima. ¿Qué es la espada de esgrima? Es una espada que no pesa.
Porque los del becerro no quieren llevar un evangelio de peso, quieren un evangelio ligero. Es una espada que sirve para exhibir destreza. Porque los del becerro solamente quieren exhibirse, ser aplaudidos y reconocidos, pero no les importa tu estado, ni tu vida, ni cómo estás. Y también sirve para competir, porque los del becerro compiten. Este predica mejor que aquel, el otro mejor que el otro mejor. A este le gana y el otro. Competición no sirve para nada. Eso es becerro. Pero ¿saben algo? Es muy ligera. Es muy manejable. Se puede hacer destreza, exhibir. Puedes competir y divertirte con ella. Pero esa espada, señores, tiene un grave problema. Cuando tú quieres matar, no haces nada. Porque no entra, no mata. Se dobla, hace cosquillas. Porque el evangelio del becerro solo regala el oído, entretiene. Que hace cosquillas. Pero señores, hay una espada, que es la espada fraguada en la fragua, de acero de Toledo, hermanos. Es una espada que pesa mucho, porque los de la cruz queremos llevar el peso del evangelio, ¿sí o no? Esta no puedes hacer destreza, porque no tienes fuerza para moverla, porque pesa. No vale para competir. Pero señores, cuando entra en batalla, haces cabechina. Ya está bien de tanta fantasía. Necesitamos la cruz del Calvario. Ha llegado Apolos a Éfeso, es un monstruo este Apolos. Válgame Dios, mi Apolos. Ha llegado a Éfeso. Venga, mensajes impresionantes. Venga, mensajes. Qué bonito. Qué bonito, Apolos. Válgame Dios, este Apolos cómo predica, Dios mío. No, ¿habéis visto en el mercado? ¿Habéis visto cómo predica? No, es el número uno, ¿eh? No hay otro, ¿eh? ¿Habéis visto el libro de magia aquí, el pecado? La crítica aquí, la envidia aquí, la estafa aquí, el odio aquí, la maldición es aquí. Es un fiera, predicando 200 mensajes, te regalas el oído, pero ahí llevas el pecado. Espada de esgrima, que le dices a la gente lo que quiere oír. Pero ha llegado Pablo, hermanos. Y Pablo ha dicho, si yo quisiera, tengo una espada de esgrima aquí en la izquierda, que se os volvería locos haciendo trazos. Pero dice Pablo, pero yo no vengo aquí con palabra persuasiva de humana sabiduría, vengo con demostración de espíritu y de poder. Y hace Pablo, suelta la espada. Lo voy a hacer con esto. Y todos los que llevaban el odio, la crítica, la envidia, el orgullo, la estafa, la maldición, cuando os pase la espada de Pablo, dice, válgame este Pablo que me ha hecho. No sé qué me ha dicho Pablo, que este mensaje me ha traspasado el corazón y me ha transformado la vida. Becerro, cruz, cruz o becerro. ¿Cuántos quieren ser de la cruz? Levanten su mano y digan amén para el Señor. Esta era la palabra que tenía para vosotros.